el proceso de evolución. Claro, es una foto, básicamente, es una imagen. Me hubiese gustado eso, ¿no? Para que quede un poco más claro desde el inicio cuál es la esencia de esto. La última parte estuvo mejor, más centrado a fármacos, medicamentos, efectos secundarios y algunas interacciones voluntarias que sí me pareció interesante. ¿Ya? Esos son algunos comentarios generales. Vamos a la diapo 1, por favor, para aterrizar el tema y para que los que han llegado un poco tarde también se orienten de qué se trata. La diapo 1. A ver, el seminario de hoy de sus compañeros que van a hablar, ¿alguien falta sumar? Era hablar justamente de la respuesta inmunológica. ¿De quién? Del paciente, evidentemente. Todo parte de las condiciones, digamos, inmunológicas del paciente. Y también hablar, en otro rubro, cuáles son los factores de riesgo locales y sistémicos que van a exacerbar el cuadro de la enfermedad periodontal. ¿Sí? ¿Se entiende mejor ahora? ¿Sí? Entonces el seminario lo que busca es primero entender cómo es el proceso de respuesta inmunológica, ¿no? Y en un segundo momento, qué factores de riesgo exacerban esa respuesta inmunológica del paciente. Todo frente a la enfermedad periodontal. ¿Correcto? Creo que ahora sí está más aterrizado el entendimiento. Diapo 2, por favor. Acá lo que es interesante, antes de hablar de la respuesta inmunológica como tal, es entender, o mejor dicho, recordar cuál es la definición de la enfermedad periodontal. Y necesito que acá alguien me ayude. A ver, está Valión Guarache de ahí. Doctora Valión, a ver, para usted, en su concepción, ¿qué es la enfermedad periodontal? Porque es importante volver a entender la definición para entender la respuesta inmunológica. ¿Qué entendemos por enfermedad periodontal, doctor? Es un problema causado en las encías y cuando es... Ya, pero a ver, doctorita, esa definición la puedo esperar del señor que es vigilante, ¿no? O sea, de alguien que no estudia odontología. ¿Es un problema de las encías? Esa definición es muy superficial. La enfermedad periodontal no es un problema de las encías, para empezar, porque la enfermedad periodontal no solamente afecta a las encías, entonces ahí estamos partiendo, digamos, no tan aterrizado. A ver, usted misma, doctorita, otra concepción más formal. Es un problema periodonto. ¿Qué más? ¿Algo más? Ok. Un problema del periodonto tampoco me dice mucho. A ver, jóvenes, estamos en un curso de perio y lo mínimo que espero o que se espera es que se sepa con claridad qué es la enfermedad periodontal. A ver, invitamos a González Vázquez María Fe. A ver, doctora, para usted, ¿qué es la enfermedad periodontal? De todo lo que hemos visto hasta el momento. Es un trastorno generalmente infeccioso que afecta al periodonto y que puede ser generado por múltiples causas que pueden ser inmunitarias, por déficit de higiene, entre otras. Ya, ahí estamos en una definición un poco más elaborada, ¿no? Más aterrizada. Entonces, damos forma a esa definición. La enfermedad periodontal es una enfermedad, a la redundancia. Es un proceso patológico, es una respuesta inflamatoria que se produce como consecuencia, como dijo la doctora María Fe, de una infección que generalmente es microbiológica. ¿Sí? O sea, si no hay bacterias periodontales, no tiene por qué formarse la enfermedad periodontal. ¿Sí? Partimos bajo esa premisa. Entonces, si definimos la enfermedad periodontal, podemos decir que es una enfermedad infecciosa, crónica, ¿no? Inflamatoria, porque se produce como respuesta de la inflamación de los tejidos que se van a ir destruyendo, van proliferando las bacterias patológicas, y que evidentemente van a afectar principalmente a los tejidos periodontales. ¿Quiénes conforman los tejidos periodontales? El ligamento periodontal, el hueso alveolar, el
encía marginal, encía libre, como quieran llamar. ¿Sí? Entonces, ahora sí, espero que haya quedado más claro. ¿Y por qué estoy haciendo recordar la definición de enfermedad prenatal? Porque no sé si se acuerdan, dije, es una enfermedad inflamatoria. ¿Sí? Y es ahí donde surge todo. Ustedes saben que los encargados de las respuestas inflamatorias son ciertas células especializadas, ¿verdad? A ver, los expositores, ¿qué células especializadas encontramos como la primera línea de defensa ante una noxa, ante un daño, ante una infiltración bacteriana, microbiológica, como quieran llamar? ¿Qué células clásicas son las células de defensa? A ver, cualquiera de los tres jóvenes, me pareciera que recién se están enterando que existen células de defensa. Las citoquinas mentales. La citoquina es una enzima, no es una célula de defensa. Ya, una variante. También, ¿qué más? Linfocitos, correcto. Linfocitos. Linfocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, y toda esa serie blanca que ustedes ya conocen. Entonces me sorprende que el grupo que está exponiendo no tenga claro eso. Células de defensa. Mucho cuidado, ojo, por favor. ¿Ya? Porque eso es clásico para entender justamente todo este proceso. Ahora, cuando yo diga enzimas o sustancias que se producen como causa o consecuencia de la respuesta inflamatoria, ahí sí entra lo que dijo la doctora. La citoquina, la prostaglandina, ¿no? El factor alfa tumoral y bla, bla, bla. ¿Sí? Esos son mediadores inflamatorios. ¿Ok? Entonces, si tratamos de dar una definición a la respuesta inmunológica, podemos decir que es el acto, la respuesta que tiene o que genera o que produce el organismo, ¿no? Frente a una noxa, como dije hace un instante, frente a una invasión, una infiltración bacteriana, microbiológica o algo. ¿Sí? ¿Está más claro así? ¿Sí? Entonces, ingresan las bacterias que generalmente son parte de la placa bacteriana, todo lo que estamos haciendo en práctica, ¿se acuerdan? ¿No? Eliminando el sarro, la placa blanda, la placa dura, ¿correcto? Esos son los primeros, digamos, actores de esta película, son los que inician todo este proceso de enfermedad. Esa placa blanda que tú dices, por ejemplo, cuando mides proléctico, oh, tengo 30%, 60%, 50%, esa plaquita que aparentemente es inofensiva, conforme va madurando, va a generar todo este problema grave que es la enfermedad. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Quedó más claro ahora sí? Ya. Por eso, repito, estamos yendo nuevamente con el café un poquito de atrás hacia adelante para comprender también un poco desde un punto de vista más panorámico. Entonces, la enfermedad periodontal, como toda infección, va a generar una respuesta inflamatoria. Entonces, el organismo es tan sabio que va a generar, digamos, ciertas células de defensa, como mencioné, y va a haber toda una interacción, ¿no? Que es la famosa cascada de respuesta inflamatoria, que justamente le dije al grupo que si hubiera sido ideal o genial que lo agreguen, ¿no? Al seminario, ¿no? De todas maneras, a ver si para la próxima clase, solamente en una diapo, como se dice, antes de la teoría de la siguiente clase, lo mostramos y lo explicamos, nada más, ¿ya? Para que quede sellado ese tema. Una diapo, no más, nada más, ¿ya? Listo. Entonces, la periodontitis es una enfermedad inflamatoria que desencadena todo este proceso que se conoce como respuesta inmunológica, y es ahí donde va a haber una interacción entre las bacterias, ¿no? Y todos los mecanismos de defensa, de respuesta inmunológica que ya hemos hablado, ¿no? Evidentemente, esta respuesta inmunológica es fundamental, digamos, es un mecanismo de defensa que tiene el organismo, ¿no? Para atacar a estas bacterias, para, digamos, contrarrestar los efectos nocivos de esta bacteria, ¿no? Y evitar que la enfermedad se siga expandiendo y siga generando más daño, ¿correcto? Y para eso nosotros utilizamos ciertas herramientas, como por ejemplo una de ellas, el famoso RAR, ¿no? Raspado dializado radicular. Aunque ustedes no lo crean,
Cuando nosotros hacemos la fase 1, que es lo que ya la mayoría estamos haciendo en clínica, ¿no? En la fase clínica, estamos eliminando gran carga bacteriana. ¿Sí? Por ejemplo, hoy día, nosotros los días sacó grandes bloques de calcio, ¿no? Si metemos a un microscopio esos bloques de calcio, vamos a encontrar de todo. Pulpoxilomonas, pulperotelas, ¿no? Pulpibacterium. O sea, ese calcolito es rico en, ¿no? Alto en bacterias periodontopatógenas. ¿Sí? Entonces, miren la importancia de hacer un raspado y alisado radical. ¿Ok? Porque de esa manera eliminamos también, o ayudamos al organismo, esa es la palabra, a tener una mejor respuesta inmunológica, porque estamos quitándole carga bacteriana. ¿Ok? Estas bacterias, como producto de su respuesta inmunológica, lo que van a hacer es continuar el proceso de destrucción, ¿no? Destrucción me refiero de tanto tejidos blandos como de tejidos duros, ¿no? Entonces, uno de los mediadores químicos que se encuentra con mayor detalle, creo que tenías una diapo, avanza por favor. Ahí no se ve mucho. Sí, ahí hablas algo, ¿no? Ahí hablas algo, ¿no? Ya, bueno. Uno de los mediadores químicos más importantes son las interleuquinas, ¿no? Que también lo mencionó el grupo que estuvo bien, ¿no? En especial interleuquina 1, ¿no? Que es una enzima que va a proliferar, va a exacerbar, va a estimular, esa es la palabra, ¿no? Va a estimular la formación de ¿qué? De células epiteliales, ¿no? Y las células epiteliales las encontramos generalmente ¿en dónde? En las paredes de los vasos sanguíneos, ¿sí? Las células, lo que se conoce como endoteliales. Y también va, digamos, está relacionada con la migración, ¿no? De todas estas células de defensas hacia el tejido periodontal dañado o lesionado, ¿correcto? ¿Sí? También me gustó una palabra que usaron, que es la famosa quimiotaxis. Creo que esa palabra, quimiotaxis, que es la capacidad de que tienen las células de defensa para migrar, viajar, como se dice, a través de los tejidos y llegar justo donde está el proceso inflamatorio aquí. ¿Sí? Entonces, esa capacidad de quimiotaxis a veces también se ve afectada por ciertas o ciertos factores, que lo vamos a ver ahora mismo, pero más adelante en las siguientes diapos. ¿Ok? Listo. Entonces creo que hasta ahí queda también ya un poco más claro, más en contexto cómo es todo este proceso de respuesta inmunológica. Pasamos por favor a la siguiente. Ahora sí vamos a hablar de lo que dijo la doctora, los mediadores químicos o inflamatorios, ¿no? Químicos de la inflamación más importantes. ¿Qué son los mediadores químicos? A ver, al grupo expositor, ¿qué entendemos por mediadores químicos? Cualquiera de los tres. ¿Qué es un mediador químico o inflamatorio, como tienen nombre? Es el que va a intervenir cuando se produce una infección de bacterias, como una defensa. Pero, ya, sí, por ahí tiene. Pero a ver, alguno del grupo que quiera complementar esa idea, por favor. Por eso les decía la importancia de que esté en una diapo la respuesta de la cascada, ¿no? De la cascada del proceso inmunológico. Se podría definir a los mediadores químicos como sustancias, en realidad, ¿sí? Son sustancias que lo que buscan es que esa respuesta inmunológica, ¿no? Sea, digamos, liberada, ¿no? Para tratar de contrarrestar o acelerar el ritmo de la acción que se da. Entonces, si damos una definición rápida de un mediador inflamatorio, podríamos decir que son sustancias que buscan aumentar, ¿no? La respuesta inmunológica de un determinado cuerpo, ¿no? Dentro de esos mediadores encontramos diferentes tipos. Uno de ellos son las famosas citoquinas, las prostaglandinas, ¿no? Otra de ellas también son las enzimas proteolíticas, ¿no? Y también encontramos, por ejemplo, los factores de crecimiento, ¿no? Entre otros, hay una serie, hay una batería, como se dice, de mediadores inflamatorios, ¿no? Vamos a centrarnos en algunas que considero que son las más clásicas. Por ejemplo, las citoquinas. Justo, doctora, usted que mencionó la palabrita citoquina, ¿qué entendemos? ¿Qué es una citoquina, doctora? Ya, es un mediador inflamatorio, ya, clarísimo.
Pero ¿qué más? Bueno, la citoquina, como ya sabemos, es una enzima proinflamatoria, que en este caso va a agravar el proceso inflamatorio. Entonces, si damos una breve definición, las citoquinas son, en el fondo, son proteínas, ¿no? Las citoquinas, ¿sí? Son proteínas que lo que buscan es regular, ya sea, entre comillas, exacerbar o disminuir, regular la respuesta inmunológica a la inflamación que se está presentando. ¿Sí? Y dentro de las citoquinas, generalmente, las más clásicas tenemos a las interleuquinas, ¿no? Que son tipos de citoquinas. ¿Ok? ¿Sí? Listo. Por otro lado, tenemos a las prostaglandinas, que también son sustancias que lo que buscan es servir de contribución a la destrucción del hueso, ¿no? Las prostaglandinas. Y evidentemente las prostaglandinas también tienen actividad proteolítica, ¿no? Contra las proteínas, ¿no? Y también contra ciertos tejidos blandos. Entonces las prostaglandinas vendrían a ser, entre comillas, la mala de la película. ¿Sí? Son sustancias nocivas que generan destrucción, para que se entienda. ¿Ok? Además también están involucradas con otros procesos de inflamación. ¿Sí? No es la única actividad. También tenemos las famosas enzimas proteolíticas. Bueno, creo que su nombre lo dice, ¿no? Son enzimas, son proteínas que lo que buscan es destruir las proteínas, ¿no? Por eso proteolítica, ¿no? Lisis es romper, destrucción, proteína. Entonces las enzimas proteolíticas son enzimas que lo que buscan es degradar la matriz extracelular, valga la redundancia, de las células, ¿no? En este caso estamos hablando del tejido periorbital. ¿Ok? Listo. Y esos son los principales mediadores de la inflamación. ¿Ok? Pasamos ahora sí, dejamos el capítulo 1 de inmunología y pasamos ahora sí a esos los factores. Pero primero vamos a empezar con el cangrejo, vamos a ir de atrás para atrás. Yo considero que lo pesan. Los factores sistémicos, ¿ya? Entonces los factores sistémicos, no recuerdo qué de los tres mencionó la paradoja Paredes. A ver, doctor, usted en sus propias palabras, una definición como se dice para niño de kinder. ¿Qué cosa es la diabetes? Sería, por ejemplo, un incremento de la glucosa en la sangre solamente. No te escuché bien, perdón. Una elevación de la glucosa en la sangre. Un incremento en la glucosa. Correcto. ¿Y qué tipos de diabetes generalmente existen? Hay varios, yo sé. Digamos que hay dos los clásicos. La tipo 1, tipo 2, la gestacional, principalmente son tres. Correcto. Y esto ya como cultura, ¿cuál sería la diferencia entre la diabetes tipo 1 y tipo 2? Lo digo esto porque justo hoy día en la clínica, ¿no?, nos tocó un pacientito con diabetes, no sé si escucharon, ¿no? Había un pacientito con diabetes que estábamos mandando interconsulta y todo eso. Va a depender del punto del daño. Por ejemplo, en la tipo 1, causado por una acción inmunitaria, dañan las células beta. O sea, la célula beta en el páncreas es dañado y eso trae como consecuencia una disminución de la insulina. Y al haber una disminución de la insulina, no abarca todo lo que es la concentración de glucosa. Pero eso sería de la 1 o de la 2? Esa es la 1. Ah, la 1. En la número 2 sería, por ejemplo, una alteración a nivel de los receptores de la glucosa. Ah. Y la gestacional sería ya más que nada hormonal endocrinológica. Claro. En la 1, cuando hablamos de diabetes tipo 1, se refiere a que el humano, o sea, el sujeto, no produce, ¿no? O sea, tiene deficiencia, digamos, inmunológica, o sea, su sistema inmunológico ataca, destruye sus propias, comillas, células, ¿no? Y por ende hay un déficit, ¿sí? O sea, destruye sus propias células productoras de insulina, ¿sí? Es como que en la 1, el mismo sujeto se destruye a sí mismo, algo así, para que lo entienda rápido, ¿sí?
En cambio, en la tipo 2, que dicho sea de paso, es la diabetes más común, es la que tú vas a encontrar, no sé, pues, en la mayoría de pacientes, ¿sí? No va tanto por ese lado, sino hay un tema de que no se utiliza adecuadamente la insulina, ¿no? Pero sí hay insulina, ¿no? Como tú dijiste, ya es un tema a nivel de receptores. Y eso genera una disminución de insulina. Así es, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, es importante tener eso. Pero, entonces la pregunta sería, ¿qué hacemos cuando estamos frente a un paciente periodontal que tiene diabetes, dicho sea de paso? Lo primero es, el protocolo lo que manda es no tocar a ese paciente, ni siquiera lo mires, salvo que previamente el médico tratante, en este caso el endocrinólogo, haya estabilizado previamente a ese paciente, que le devuelva sus valores normales de glucosa, que le devuelva sus valores normales y su función de la insulina adecuadamente, y recién ahí estamos hablando de un paciente que puede ser atendido periodontalmente hablando. ¿Ok? Justo hoy día nos llegó un casito interesante de la calle. El paciente tiene un canino, me parecía que estaba así como grado 3, ya así prácticamente era grado 5, diría yo, estaba así bailando en su mente, y tenía un remanente arriba, ¿sí? Pero el señor, cuando le hacen la anamnesis, menciona que tiene diabetes y que no sabe si está bien o está mal, pero le diagnosticaron diabetes. Entonces ese es un paciente que no está controlado, ¿entiendes? No se puede tocar ese paciente, salvo le podría hacer historia clínica, no más, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace en esta situación? Hacemos interconsulta, ¿no? De odontología o periodoncia hacia endocrinología con sello y firma del periodoncista, y esa interconsulta tiene que ser analizada y evaluada por el endocrinólogo, y él revierte, o sea, remite, devuelve la hoja llenada. Previa evaluación, previo examen, es simplemente lo que es una opinión, ¿no? Es una opinión pero basada en un tratamiento. Entonces, cuando tú tienes un paciente que ya técnicamente está estabilizado, listo, este caso cerrado, este es un paciente normal. Ya no tienes por qué tener trata, obviamente siguiendo el protocolo de esterilización, de antisepsia, desinfección y todo, como cualquier paciente clásico. ¿Ok? Eso es muy importante. Ok, cerrado el tema de diabetes. Pasamos ahora sí, o mejor dicho, retrocedemos ahora sí a los factores locales. Eso también me pareció interesante porque es lo que más se ve, digamos, tradicionalmente se ve de manera más común en el día a día, o sea, en la consulta clínica. ¿Sí? ¿Quién expuso eso? Creo que fuiste tú, ¿no, Gonzalo? Ya. A ver, doctor, en 3 palabras, o 4, ¿cuáles son los factores locales más importantes? Vaya, lo que vendría a ser como punto número 1 la higiene oral eficiente, ¿no? Ya, listo, eso nomás. Higiene oral deficiente. 2. Que va de la mano con la acumulación de la placa. Placa bacteriana. Y también está la maloclusión, ¿no? Maloclusión, 3. ¿Qué más? Y los hábitos parafuncionales. Hábitos parafuncionales, 4, correcto. ¿Qué más podríamos agregar? Faltan un montón, pero un par más. Claro, pero... Te ayudamos, empieza como ortodoncia. Claro. ¿Ahí no vendría a ser la maloclusión, doctor? Sí, podría ser, pero a veces ya cuando está una ortodoncia se comienza a estabilizar y ya no hay maloclusión. Pero la aparatología de la ortodoncia es un factor local contribuyente. Ojo, que no se me malinterprete. No estoy diciendo la ortodoncia es mala, genera gingivitis, pero no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la aparatología, es decir, los fierros, los brackets, como quieran llamarlo, contribuye a que la enfermedad periodontal se presente o se agrave. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Sí? ¿Se entiende? Pero faltaría uno más que también es importante, que se ve en el día a día. ¿Qué es lo que ustedes están llevando a este ciclo? Algo de fijo. Prótesis. Las prótesis, ya sean fijas o removibles, también son un factor local contribuyente muy importante, que va a exacerbar, si es que está mal hecha la prótesis o si es que está ya deficiente, va a exacerbar la enfermedad periodontal.
Entonces, recapitulando, ¿ya? Para que quede claro. ¿Cuáles son los factores locales más importantes? Placa bacteriana, esto de razón. Segundo, malnutrición, traumas oclusales, alteraciones en las condiciones, presencia de glaucoma, presencia de afinamiento, ¿correcto? Tercero, ¿qué dijeron? Placa, pero no. Hábitos parafuncionales, función digital, o el hecho de masticar más por un lado y menos por otro lado, ¿no? O el hecho de comerse las uñas, o licofagia, ¿no? O tener alguna, digamos, algún otro hábito parafuncional, digamos, como por ejemplo, hay alumnos que tienen la costumbre de estar mordiendo el lapicero, ¿no? O estar mascando constantemente la tapa del lapicero o algo así. Entonces, eso también es un factor local contribuyente. Todo eso son hábitos parafuncionales. También mencionamos aparatos ortodónticos, ya sean fijos o removibles, ¿no? Y también hablamos de las prótesis, ¿no? Ya sean fijas o removibles también. Sobre todo cuando las prótesis PPR, no sé si ya han llevado, ¿conocen el término PPR? ¿Han escuchado? Prótesis parcial removible, ¿ya? ¿Han hecho ese tipo de prótesis o todavía, jóvenes? ¿Todavía? ¿Totales están haciendo ya? Parcial fija estamos haciendo. ¿Qué están haciendo? No sé. Parcial fija, ¿Que no están todos en el mismo sitio? sí. El otro ya está haciendo el total, ¿eh? Porque el total es más complejo que la fija. La fija es más fácil, supuestamente. Ya, total no creo que hagan todavía, porque eso es más complejo. Ya, entonces, las fijas, perdón, las PPRs son un tipo de prótesis que son así tipo de herradura, no sé si han visto, que tiene una especie de ganchos metálicos. ¿Ya? Ese tipo de PPR o de prótesis, no estoy diciendo que sea malo, no, pero en el tiempo, ¿no? Si el paciente no acude adecuadamente a los controles y se pierde, como dice el paciente, esa prótesis se desadapta. Y esa desadaptación hace que los ganchos puedan generar movilidad dentaria, porque están desadaptados y están generando un mal eje de inserción, esa es la palabra, de entrada y de salida de la prótesis. ¿Sí? Entonces, eso puede exacerbar, como dice su nombre, ser un hábito, pero ser un factor local contribuyente para exacerbar el cuadro. ¿Sí? Entonces no se olviden de esos elementos, por favor. Y creo que con esto ya estamos completando. No, me falta un capítulo más acá. Para finalizar, medicamentos. ¿Quién tocó el tema de medicamentos? Esto, ¿no? Ya. Vamos a la diapo de medicamentos, que también eso es básico e importantísimo. Y ya hay signos clínicos, ya, que también es importante. A ver, sí, ahorita ya acabamos. A ver, doctor, rapidísimo. Dime 5 medicamentos o 4 medicamentos que sean o que tengan impacto periodontalmente hablando. Hablamos de la cefalexina A, fericoína, Niferipino, fenitoína, correcto, 3. cefalexina A y había uno, No, pero ya dijiste. ¿cómo se llama? Había algunos más. estudios de los bifosfonatos. Bifosfonatos, 4. Uno más, has estudiado. Está haciendo méritos el doctor. Uno más. Y haciendo mal, uno más. Es que no es que sea malo, sino que es importante. Falta un fármaco, de todo lo que dice mi compañero que está incorrecto, falta un fármaco que también tiene implicancias periodontales. Las famosas tetraciclinas. Las tetras, ¿ya? Las tetraciclinas, ¿ya? Entonces, recapitulando: fenitoína, nifedipino, tetraciclinas, ciclosporinas y bifosfonatos. ¿Ya? Para resumir, los anticonvulsivantes, como la fenitoína que dijo su compañero, lo que hace o lo que tiene como efecto colateral es el agrandamiento gingival. Entonces te puede dar un falso diagnóstico. Puede ser que no sea una gingivitis tradicional por placa, sino sea un agrandamiento gingival por fármaco. Y eso se cura simplemente retirando el fármaco. ¿Me explico? 2. Algunos inmunosupresores como la ciclosporina, que generalmente se receta a pacientes que tienen trasplante de órganos.
¿Sí? Yo tengo que tener alguna cirugía grande, grave, bastante, tengo que buscar en historia clínica si consume o consumido ciclosporina, porque puede tener problemas periodontales por eso. Los inmunosupresores. 3. Los bloqueadores de calcio, que no lo mencionaste, pero también tienen cierta relación, si está ahí, bloqueadores de calcio, ¿no? Que tienen, sí, ahí está, que tienen ciertas contraindicaciones también. 4. Los antibióticos, las tetraciclinas, porque generalmente las tetraciclinas lo que hacen es aumentar el riesgo de infecciones periodontales. Y también porque las tetraciclinas están relacionadas con manchas en los dientes, sobre todo cuando las tetras se dan en infantes, cuando el diente está en proceso de desarrollo. ¿Sí? En un adulto que la tetra le pigmente los dientes, difícil. Pero si un niño ha recibido tetra, puede tener como efecto colateral irritaciones. ¿Sí? Luego también tenemos los que mencionaste, el metronidazol. No sé si lo he dicho, ¿no? El metronidazol también es un antibiótico, al igual que la tetraciclina, que puede alterar la flora y puede generar enfermedad periodontal. Y finalmente, por último, los bifosfonatos, que son los fijadores de calcio, que lo que buscan es, como se dice, prevenir la osteoporosis. Pero ahí hay un detalle. Al prevenir la osteoporosis va a hacer que el hueso, entre comillas, que tiene las trabéculas amplias o anchas, las trabéculas, entre comillas, se pongan más angostas, se cierren, se calcifiquen. ¿Sí? ¿Y esto en qué afecta? En que las arterias o arteriolas o capilares que están dentro del hueso también se comprimen. Y por ende, el flujo sanguíneo, la irrigación sanguínea disminuye. ¿Y dónde está la defensa? En la sangre. Y si no hay arterias, o hay menos arterias, menos sangrado, ¿sí o no? Menos posibilidad de que lleguen células de defensa, y por ende las bacterias están pues ahí en un crucero, ¿no? Están haciendo fiesta, porque hay menos defensa, producto de que hay menos irrigación sanguínea. ¿Sí? Los fijadores de calcio también son fármacos que pueden estar relacionados con problemas periodontales, no necesariamente problemas periodontales, sino también con el tema de la cicatrización ósea. Los que, bueno, no sé si me tocará con ustedes en realidad, pero el ciclo que viene en implantología vamos a hablar todo un capítulo de bifosfonatos. ¿Ya? Cuando uno va a colocar, ya con esto termino, cierro sala, cuando uno va a colocar implantes, tiene que tener la seguridad de que el paciente no consuma nada de bifosfonatos. Porque si tú colocas implante en un paciente con o que consume bifosfonatos, olvídate, se produce una necrosis ósea. Y a ver cómo curas una necrosis ósea, vas a terminar cortando todo el maxilar. Mucho cuidado. Por eso la importancia de la historia clínica. ¿Sí? Y con esto termino ya. ¿Quiénes son las personas que generalmente consumen bifosfonato? Porque tú dirás, doctor, bifosfonato me suena a Chile, no creo que en Perú consuma la gente eso. Me suena algo súper raro, ¿no? Créeme que no es raro encontrar personas que consumen bifosfonato. ¿Quiénes consumen bifosfonato? Generalmente. ¿Qué tipo de pacientes? ¿Niños? Difícil. Tercera edad podría ser, ya, digamos grupo de riesgo podría ser tercera edad, pero tercera edad me suena muy genérico también. Adultos evidentemente, porque si es tercera edad, adultos. Las damas. ¿Ya? Las damas, las mujeres, son las que generalmente, frecuentemente consumen bifosfonatos. Sobre todo las damas posmenopáusicas. ¿Sí? Cuando llegan a los 40, 45 y les llega el climaterio, la menopausia, las damas suelen consumir más bifosfonatos. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que la menopausia está asociada con problemas de osteoporosis. Y por ende, el médico le receta bifosfonatos para tratar la osteoporosis. Y por ende, las damas son las más frecuentes en consumir bifosfonatos.
¿Cuál es la moraleja? Cuando uno va a colocar implantes o va a hacer un tratamiento periodontal a una dama mayor de 40 años, tiene que preguntar y repreguntar y repreguntar y repreguntar si consume bisfosfonato, porque es un factor sistémico local contribuyente. ¿Se entendió? 1000 nombres, alendronatos, 1000 nombres. Marco no podría decirle, pero